שלום חברים, אנחנו Hola amigos, ממשיכים את סדרת nosotros השיעורים הנפלאה של הרב vamos a continuar ב-2003 על מאמר מתן con תורה nuestras series de בירושלים. clases grabadas desde el השיעור 2003 עכשיו הוא sobre la מה-19 entrega de la Torá. בדצמבר 2003. La lección que אנחנו vamos a בעמוד ver es del 9 de diciembre de בבעל הסולם 2003. בדף י"ב במאמר מתן תורה. Estamos en los אנחנו escritos de בסוף Bala Sulam, estamos en el artículo de la entrega de la Torá, punto número 12. Acá también nos explica el Rav ese secreto detrás del verdadero placer, puesto que el placer es una herramienta para alcanzar algo más grande que es la adhesión al Creador. Así que hagamos todos los esfuerzos para adherirnos al Creador a través de las palabras. Así que tengamos fuerza de esto y continuemos desde donde nos quedamos ayer. Artículo 12. Pregunta. Con respecto a las reshimot que aparecen hoy en las personas y con respecto a los deseos que existen el día de hoy, nosotros sentimos que dentro de 6 meses esto va a cambiar, que un mes después todo es distinto. Así que Rav dice, claro que sí, eso lo sentimos. Gracias a Dios que sí lo sentimos. Sentimos eso mes a mes que estamos cambiando. Yo espero que nosotros podamos sentir de día a día esos cambios, que realmente existan cambios drásticos diarios en nosotros, en conocer la realidad, en cómo nos enfocamos en la realidad, para que lo que fue ayer sea completamente inaceptable. La espiritualidad es cada nivel el más elevado de la espiritualidad es completamente opuesto y contradice el inferior. Sin embargo, el superior tiene verdad, y esa verdad en la espiritualidad no tiene que ver que esto más esto es igual a tal cosa. No. Hay una razón por la cual está escrito que la basura del superior es comida para el inferior. Nosotros no podemos, no alcanzamos estas cosas. Sin embargo, al inicio nosotros tenemos que estar listos, decididos, tenemos que entender en lo que podamos. El entendimiento el día de hoy va a contradecir lo que pasó ayer. A eso se le conoce como que, la ruptura de los ancianos es la construcción, y gracias a esto, a estas contradicciones, construimos hoy un nuevo método, y el día de ayer está muerto. Lo de ayer está muerto el día de hoy. Hoy ya es completamente incorrecto lo de ayer, pero el siguiente nivel ya es ruina al día de hoy. Sin embargo, el siguiente nivel es la construcción. Pregunta. Si nosotros pensamos acerca de algún curso adecuado a académico, a una audiencia israelí, y yo veo a los amigos y yo sé que esto nos va a llevar muchos meses y después más meses van a pasar para poder hacerlo, y luego la situación ya va a ser distinta. ¿Qué podemos hacer? Rav dice, tú estás diciendo por qué tenemos que construir hoy si mañana no será. Si no construimos hoy, el mañana no vendrá. Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos avanzar a la humanidad? Entonces, ¿por qué construimos un carro, por ejemplo, del 2003 y 2004? Yo puedo esperar y construir algo en el 2005, por ejemplo, con un nuevo modelo. Pero ¿cómo vas a construir ese modelo si no construyes hoy? No. Solo un tonto puede pensar de que puede saltarse los grados. Pregunta, ¿pero cómo yo hago un curso hoy? Pregunta. Rav dice, ¿por qué es que estamos construyendo todo esto? Este edificio con 4 pisos, yo sé que esto ya está planeado en algún lugar, y que toda la calle, como está planeado, debería tener puros edificios de 20 pisos. ¿Por qué es que vamos a construir hoy edificios de 4? Es imposible alcanzar la siguiente etapa si no alcanzamos primero esta etapa hoy, porque así es la vida. Pregunta. Pero en lugar de construir de edificios de 4 niveles para poder destruirlos después y construir, quizás yo puedo poner sobre ese edificio algo más, ¿no? Rav dice, yo no puedo construir un edificio de 4 pisos después, para que después yo pueda poner un edificio de 16. Eso no es posible. Es un enfoque totalmente distinto. No pienses en el día de ayer. Hoy es lo que tienes que construir hoy. Yo no pienso lo que va a pasar después de mí. Eso no me importa a mí. Yo tengo que pensar lo que yo
lo que puedo hacer para mi generación hoy. Es decir, tú estás sentado ahí, estás desarrollando un método y en un año ya va a estar listo, pero en un año, cuando ya esté listo, ya no va a ser adecuado para este estado. Sí, no. Entonces yo podré sentir que no es correcto. De lo contrario, yo no lo puedo sentir. Es una pérdida de tiempo. Pregunta. Usted dice, ¿por qué tenemos que construir el edificio de 4 pisos si hay planes para construir edificios de 20? Ralph dice, yo no sé cuál sea el plan de los 20 pisos. Yo sé que eso vendrá y eso será totalmente distinto. Claro que sí, este edificio de 20 pisos, bueno, los edificios actuales van a ser destruidos, van a ser ruinas. Pero gracias a estas ruinas tendremos un entendimiento de una nueva vasija, que lo que permanece de este parsuf, que ayuda al siguiente parsuf, lo que permanece es el núcleo, así como la semilla que se pudre en el suelo, y eso crea la nueva fuerza, que se pudre completamente y solo esa fuerza que ni siquiera existe en nada que está vivo, eso hace que se mueva al cuerpo, al siguiente estado de ese cuerpo. ¿Está claro? A ese nuevo retoño. Y más allá de esa fuerza no hay material, no hay materia. Todo es contradictorio. Inclusive tú contradices a los viejos. Esta nueva generación siempre borra a la anterior. Por eso es de que se eleva. No. Yo ya no quiero. Yo sé que tú eres científico y que eres inteligente, pero no. Pregunta. La pregunta es, ya sea si vamos a hacer un plan en 6 meses o un año, o deberíamos hacer planes solo de 3 semanas. Pero dice, yo no quiero hablar más contigo. Lo siento, pero no. Tus preguntas y tu actitud no es correcta. Nosotros ahora vamos a continuar con la siguiente lección de diciembre 10 del 2003. Lectura. Sí, nosotros estamos leyendo del artículo Matan Torah. Estamos en el artículo 13. Lectura. La Torah está compuesta por 2 partes. Las mitzvot entre el hombre y el Creador, y 2, las mitzvot entre el hombre y su amigo. Las 2 tienen el mismo objetivo, la de llevar a la criatura al propósito final, que es la adhesión a él. Más aún, incluso el lado práctico de las 2 es realmente una sola cosa, ya que al realizar cualquier acción lishma, sin ningún vestigio de amor propio, es decir, sin sacar ningún beneficio a su favor, entonces no sentirá diferencia alguna, tanto si trabaja para amar a su amigo o si trabaja para amar al Creador. Esto se debe a que existe una ley natural para toda criatura que dice que cualquier elemento que se encuentre fuera del marco de su propio cuerpo es considerado como irreal y vacío. Y cualquier movimiento que hace el hombre con el fin de amar a su prójimo lo realiza gracias a la luz retornante y alguna recompensa que eventualmente obtendría para su propio beneficio. Por lo tanto, tal acto no se puede considerar amar a los demás, porque se juzga por su resultado final. Esto es semejante a un alquiler que es rentable solo al finalizar.
De todas maneras, el acto de alquilar no es considerado un acto de amor al prójimo. Sin embargo, hacer cualquier movimiento solo por amor al prójimo, por completo, es decir, sin chispas de la luz retornante y sin la esperanza de recibir algo a cambio, es completamente imposible. Por lo tanto, está escrito en el Zohar, refiriéndose a las naciones del mundo, todo acto de benevolencia que realizan, lo hacen en beneficio propio. Esto significa que cualquier acto de benevolencia por sus amigos o de su servicio a sus dioses, no lo realizan por amor al prójimo, sino por amor propio. Y esto es así porque sería algo por fuera del marco de la naturaleza, como fue explicado. Por lo tanto, solo los que observan la Torah y Mitzvot están capacitados para esto, porque al acostumbrarse a observar la Torah y las Mitzvot para dar contento a su Hacedor, poco a poco se retiran y salen del seno de la creación natural y adquieren una segunda naturaleza, que es el amor al prójimo mencionado. Esto es lo que llevó a los maestros del Zohar a excluir por completo a las naciones del mundo de la cuestión de amar al prójimo. Y dijeron, todo acto de benevolencia que realizan, lo hacen en beneficio propio, ya que no están involucrados en observar la Torah y las mitzvot lishma, y todo lo que se refiere a servir a sus dioses es solo por la recompensa y la salvación en este mundo y en el mundo por venir. Por lo tanto, resulta que también la adoración a sus dioses es por amor propio, y nunca les ocurrirá ningún acto que esté fuera del marco de sus propios cuerpos, razón por la cual nunca podrán elevarse ni un cabello por encima de la naturaleza. Raf. Bala Sulam nos dice en el artículo 13 que todo cuando el punto del corazón despierta en la persona y él empieza a preguntar cuál es el significado de su vida, por qué es que estoy vivo, qué es mi vida, cuál es la razón, cuál es el resultado que debería tener yo de mi vida. Todo lo que surge del punto del corazón que exige adhesión con la raíz, excepto que la persona no lo sabe. Así que todas las acciones, todas las aprobaciones que el punto del corazón tiene que hacer, simplemente las hace para poder expandir ese punto en una vasija completa. La cualidad de Binah que está dentro de él, después del rompimiento de las vasijas, exige corrección, porque la luz superior brilla desde lejos, que le pertenece a ella. Así que esa chispa llamada al punto en el corazón anhela regresar a su raíz. Y eso es lo que despierta en la persona esa carencia de corrección, de poder regresar a la raíz. Y la corrección se lleva a cabo solo a través de lo que se llama la luz que reforma. Eso corrige las vasijas rotas
vasijas rotas de Binah. ¿Cómo? ¿Cómo es que corregimos las vasijas? Al atraer, al pedir, al jalar la luz superior, la luz de Absag, la luz que corrige las vasijas, la luz que rodea, eso no importa cómo lo llamemos por este entonces. Sin embargo, a través de qué acciones que nos muestran el anhelo para poder regresar a la raíz. ¿Qué es este estado? En donde este punto, bueno, el estado de este punto, en la raíz, otorgamiento. Por lo tanto, la persona que trata lo que puede hacer, pero trata en su actual estado para trata de hacer actos de otorgamiento. Gracias a esto, él despierta en sí mismo la luz que lo rodea, porque le muestra que él quiere, él anhela estar en equivalencia de forma, es decir, en adhesión con el Creador. Le muestra que él quiere acercarse a la luz que rodea, que él mismo lo quiere también. Y a pesar de que inicialmente, claro, él está completamente dentro de su deseo de recibir y solo piensa en su propio beneficio, regresar a la raíz, a la fuente, y eso le va a dar todo tipo de beneficios. Sin embargo, si él trata de hacer actos que aparentemente él va a hacer estas acciones en la red si trabaja correctamente, que es el amor a los demás y el amor al Creador. Entonces, estas acciones poco a poco, en la medida en la que él atraiga la luz que lo rodea, una a una, durante muchas operaciones, ese resultado se acumula y lleva, causa que esta chispa de corrección crezca y reciba una pantalla. Pero la meta final, que es la adhesión con el Creador, debe ser ante los ojos de la persona para iniciar. Y tenemos que empezar a amar a los amigos, a amar a las personas, pero la meta tiene que ser adherirnos a Él. Y bueno, desde el punto de vista del deseo de recibir, realmente no hay diferencia si la persona trabaja para amar a sus amigos o amar al Creador. Porque estas dos operaciones, desde el punto de vista del deseo de recibir, no le traen ningún beneficio, nada a cambio. Así que, con respecto al deseo de recibir, estas acciones no existen. No existen. Están completamente fuera de sus límites. Pero las acciones de amarnos a nosotros mismos son más efectivas para corregir a la persona que amar al Creador. ¿Por qué? En esas acciones hacia los amigos, con Él, con los que están juntos con Él en el mismo camino, en la misma meta, puesto que tienen un acuerdo para poder avanzar juntos y alcanzar la adhesión con Él, en las acciones que Él hace con tales amigos, Él puede observar en qué medida Él es capaz o no es capaz, o quiere o no quiere, actúa o no actúa, qué tanto ellos miden y pesan sus acciones, pero de esta forma
Él puede ver, él puede monitorear, él puede medir qué es lo que le hace para otorgarle a los demás. Mientras que debido a que el creador está oculto, entonces las acciones que hacemos hacia amar al creador y todo tipo de acciones, de corrección, perdón, no se monitorean, no se pueden observar. Es imposible sentirlas y por lo tanto pueden ser completamente no realísticas. Y podemos cometer errores y no podemos sentir nada. No puede sentir la persona realmente dónde está. Así que los actos para salir del deseo de recibir tienen que ser ejecutadas hacia el creador, hacia los amigos. Con respecto al deseo de recibir es lo mismo. El deseo de recibir no siente ninguna diferencia entre actuar hacia el creador o actuar hacia los amigos. Sin embargo, si actúa para otorgar, gracias a ese deseo de otorgar que él recibe, estas son las acciones hacia la sociedad y hacia el creador. Y ahí hay una gran diferencia ya. Por eso cuando Bala Sulam nos dice acá que él dice en el segundo párrafo, él dice, inclusive la forma práctica es una y la misma, porque cuando él hace actos sin ninguna mezcla de amor propio, sin ningún beneficio para sí mismo, él no sentirá ninguna diferencia en sus acciones. Ya si él está trabajando para amar a su amigo o para amar al creador, eso es con respecto al deseo de recibir, al egoísmo. No hay diferencia porque mi ego no está recibiendo nada a cambio, pero si la persona adquiere el deseo de otorgar, y ciertamente entonces sí va a haber una diferencia con respecto al deseo de otorgar, no con respecto al deseo de recibir. Ya sea que trabajamos para los otros o trabajamos para el creador, ahí hay dos niveles ya. A tu prójimo como a ti mismo, y gracias a esto hay un nivel, el siguiente nivel, que es ama a tu Dios, tu Señor. Y las acciones que la persona hace al tratar de estar en el amor al prójimo, como a ti mismo, él gradualmente le trae la luz circundante y la persona entonces ve y se corrige constantemente. Y él está en ascensos y en descensos constantes y critica lo que le está pasando. Y gracias a la sociedad, cuando él está en la sociedad, cuando él recibe de la sociedad ese despertar y esa elevación, con esa crítica él afronta los estados, él poco a poco dice que solo aquellos que observan Torah y Mitzvot y aquellos que hacen todo lo que pueden para amar a tu prójimo como a ti mismo, para poder alcanzar amar a su creador. Eso es lo que se llama Torah y Mitzvot. Al inicio dice que hay dos partes en la Torah y están las Mitzvot entre el hombre y el creador y las Mitzvot entre el hombre y su amigo. Así que si la persona trata de hacer esto, uno a la vez, es decir, para mientras, como está escrito, dice que él sigue la Torah porque la luz en ella lo reforma. En otras palabras, él solo se involucra a amar a los demás, pero la intención de esto es alcanzar el amor al Creador. Entonces él dice, la persona dice, por lo tanto, aquellos que observan la Torah y los mandamientos encajan para esto. En otras palabras, hay unos momentos cuando la persona trata de de llevar a cabo el amor a sí mismo, pero hay momentos en los que él quiere darle contento a su creador. ¿Qué significa acostumbrarse? Eso es imposible. El deseo de recibir no puede acostumbrarse a amar a los demás.
se le llama a esto salir de Malhut a los primeros 9. No están en el deseo de recibir de ninguna forma, y esto no le da a la criatura no le da respuesta a Malhut, ningún beneficio a Malhut del acto. Entonces dice, de forma gradual, él sale de la naturaleza normal y adquiere una nueva naturaleza, que es el amor a los demás. Y Bala Sulam acá entonces nos explica en el estudio de las 10 Sefirot que en el periodo de 3 a 5 años, como dice en la Gemara, a veces esto puede llevar mucho tiempo más, pero de una forma o de otra, de forma gradual, dice que es un proceso acumulativo, un resultado que se acumula y llegamos a un punto en el que la persona se retira de esto y sale de la naturaleza natural y alcanza la luz que lo rodea y que lo opera de forma natural. Y solo en esto entonces nosotros tenemos el remedio, es decir, poder alcanzar el propósito de la creación, y por eso es de que él dice, en el último párrafo, él dice, esto es lo que trajo a los maestros del Zohar a excluir por completo a las naciones del mundo de la cuestión de amar al prójimo. Es decir, que cada uno de nosotros, sin importar la nacionalidad o el género o la edad o ninguna diferencia entre nosotros, si la persona está en el deseo de recibir con beneficio propio, a esta persona se le llama naciones del mundo, puesto que está escrito que todo acto de benevolencia que realizan lo hacen de beneficio propio. Y ellos lo hacen solo por su propio beneficio, porque así fueron creados. Puesto que no están involucrados en los relatos y las mitzvot lishma, y todo lo que se refiere a servir a sus dioses es para sí mismos. Y por eso se dice que son como bestias. Y la única razón de servir a sus dioses es solo para la recompensa y la salvación en este mundo y en el mundo por venir. Ya sea que la persona sea consciente de esto o no, él hace todas sus acciones. La persona hace todas sus acciones por el beneficio de sí mismo, de su propia vida, ya sea en esta vida o en el siguiente. Lo que le parece a él ser el siguiente mundo, pero al menos él trabaja para algo y a esto se le conoce como beneficio propio. Por lo tanto, resulta que la adoración de sus dioses en ese estado es por amor propio, cuando están todavía en la función de recibir. A sus dioses, no al creador. Ellos se imaginan cierto tipo de estados futuros en donde ellos recibirán el resultado del esfuerzo que están haciendo, de su trabajo. Por ejemplo, si hay alguien que trabaja por el beneficio del creador, el resultado de esta persona es que el creador reciba esto. Entonces todo el resultado va a ser el creador y la persona solo reconoce que él hizo esto. Inclusive ese conocimiento no debería ser al inicio solo con el propósito de reconocer o saber. Así que la persona que trabaja por alguna otra meta que no es para el creador, sino una meta para sí mismo, a eso se le conoce como para sus dioses. Es por el amor propio. En otras palabras, nosotros ni siquiera podemos decir que ellos tienen que la luz del creador, que ellos tengan ese mismo creador que aquellos que anhelan servir al creador. Y ellos nunca harán un acto que esté fuera de los límites de sus propios cuerpos, razón por la cual nunca podrán elevarse ni un cabello por encima de la naturaleza. En otras palabras, ya sea que la persona al inicio se pone a sí misma en esa decisión de querer alcanzar la decisión con él, y luego, así como está escrito que el resultado final está en el acto está en el pensamiento preliminar, y por eso es de que él se involucra en el amor a los amigos en el grupo para poder alcanzar el amor al creador.
Y gracias a esto, entonces la persona despierta la luz que lo rodea, y esa luz que lo rodea lo reforma, lo corrige. Y por eso es que nosotros estudiamos Kabbalah, para poder darle a la persona anhelar estados espirituales, que es de donde viene la luz que nos rodea. Y con respecto a la equivalencia de forma y la luz que lo rodea en él, inclusive si la persona no se organiza o no está organizando este proceso para sí mismo, y sino que por lo contrario la persona solo actúa en este proceso, no hay pregunta que las acciones que esta persona hace es para sus dioses, es decir, para su propio beneficio. Sí, pregunta. ¿No? Ok. Dice el Raf. En otras palabras, si nosotros nos organizamos correctamente, entonces si la persona quiere alcanzar la meta, tiene que estar en un grupo, tiene que estar en un camino, que él ame a sus amigos, esos que anhelan la meta. Esos se llaman amigos. Tenemos que ver en qué medida nosotros los amamos o no los amamos. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo puedo alcanzar eso? ¿Cómo puedo llegar a eso? Al estudiar Kabbalah. Yo aprendo acerca de mis propios estados corregidos, donde yo estoy en esa forma corregida llena de luz, y yo anhelo esos estados junto con mis amigos. Nosotros aprendemos juntos, y entonces, en la medida en la que nosotros nos describamos estos estados sublimes, nosotros atraemos la luz que nos rodea y nos corrige esta luz. Aquí ahora, en este estado presente, en este estado de Lolishma, que no estamos trabajando por su beneficio, y nosotros gradualmente llegamos a el estado de ama a tu prójimo como a ti mismo, con la intención de que todo lo que hacemos sea para llegar a la adhesión con el Creador, para poder amar a tu Dios, tu Señor. ¿Sí? Eso es todo. Pregunta. Las únicas herramientas para alcanzar la adhesión con el Creador es el amor al prójimo y la Torah y las mitzvot. Rav dice sí, Torah y mitzvot son todas las acciones que la persona hace para poder ser recompensado con amar a tu prójimo como a tú mismo. Y dos, amar a tu Dios, tu Señor. A eso se le llama Torah y mitzvot. Así como nos dice en el artículo 13 al inicio, él nos dice, si solamente hay dos partes de la Torah, el mitzvot entre el hombre y el Creador, y el hombre y su amigo, y las dos tienen el mismo objetivo, la de llevar a la criatura al propósito final, que es la adhesión a Él. Y está escrito acá también, Él lo escribió, que al Creador no le interesa. Si tú matas a la bestia ya sea de la garganta o de la nuca, los mandamientos se dieron para limpiar a las personas, para purificarlos. Entonces la intención acá es purificar, es refinar. Y esto es lo que básicamente determina la cualidad del acto mismo. Y sin esto, el acto mismo puede ser lo opuesto, puede estar equivocado. Y entonces podemos obtener la intención solo al estudiar la sabiduría de la Kabbalah, porque cambiar la intención para mí, de mí hacia el Creador, ¿no? O de mí hacia el amigo, eso solo puede venir gracias a la luz que nos rodea, solo cuando la persona empieza a estudiar Kabbalah, para poder alcanzar la adhesión con el Creador, si la persona estudia con ese objetivo. Pregunta. ¿Qué significa que la persona primero necesita conectarse a sí mismo, a la adhesión con el Creador, a la meta, y luego examinar si él tiene que involucrarse en el amor a los demás? ¿Qué significa que yo primero tengo que dirigirme al Creador? También dice acá que la persona nunca puede llegar al Lishma, y que todos los esfuerzos que la persona hace son los Lishma. Entonces, ¿qué es esto de Torah y mitzvot? Y después revisar si yo estoy yendo hacia la meta correcta. Rav dice, tú me preguntas, ¿por qué?
Para mientras, no puedo olvidarme al Creador como que si Él no existiera. Y entonces solo trabajar para amar a los demás. Cuando yo tengo el amor a los demás, es decir, cuando yo tengo vasijas de otorgamiento, entonces, gracias a estas vasijas, yo otorgo, entonces empiezo a amar al Creador y empiezo a tener adhesión con el Creador. Así que otra vez estamos regresando a la etapa de la intención, es decir, ¿por qué la persona hace algo? Hay herramientas y también tenemos la meta. Y no hay amor a los demás, pero hay algún tipo de operación, alcanzar la adhesión con el Creador, por ejemplo. ¿Tú vas a utilizar la otra operación o no? ¿Verdad? Tú lo harías. Entonces, la meta de la adhesión con el Creador básicamente es la única meta que existe, ¿no? Y todas las cosas que yo hago son instrumentos, son herramientas que inclusive incluyendo el amor a los amigos como a mí mismo. Si la meta no es adherirme a Él, el resultado final del acto está en el pensamiento inicial. Entonces, cada acción que yo hago es para alcanzar el final del camino, ¿no? De iniciar, yo tengo entonces que dirigirme a mí mismo al final. Y entonces, cada paso que yo doy en este camino van a ser pasos correctos hacia ese objetivo. Y si yo no me dirijo a mí mismo a la meta final y todas las acciones acciones intermedias, porque dice gradual una a la vez, pero yo hago todas mis acciones, si no están dirigidas hacia la meta final, estas entonces no me acercarán a la meta. Puede ser que están en cualquier otra dirección. ¿Qué significa en otra dirección? Significa otros dioses, como está escrito. Es decir, deseos egoístas dentro de mí, porque más allá de yo, mí y el Creador, no hay nadie en la realidad, no hay nada en esta realidad. Ya sea que yo, con mis deseos egoístas que se llaman para mí, mis dioses, ¿sí? Que yo quiero satisfacer a mis dioses, yo quiero trabajar para mis dioses, o yo quiero trabajar para el Creador. No hay nada más acá. Entonces, claro, si yo me quiero adherir al Creador desde el inicio, yo tengo que dirigirme, tengo que encadenarme hacia este objetivo. Si no, es cierto, es certero, de forma natural, que yo estaré dirigiéndome hacia los dioses, hacia mis propios dioses, hacia mi propio deseo de recibir. Entonces, cuando yo digo, que nosotros decimos en las bendiciones y todas las señales que se nos fueron dadas para la unificación con el Creador. Sí, bendito seas tú, Señor, y todas estas cosas que nosotros leemos, estos son señas de que yo no estoy haciendo nada a menos de que este acto me dé ese siguiente paso hacia acercarme a Él. De lo contrario, el acto ciertamente va a ser para nuestros dioses, es decir, para mi propio beneficio. Estará apuntada esta acción directamente a mí, hacia mí, y no hacia el Creador. Y todas mis acciones en el grupo, aprender, diseminar, todo lo que hago de forma general, para que exista este mundo, solo existe en este mundo para que inclusive encarné en este mundo, en esta realidad, solo para poder, gracias a esta realidad, llegarme a adherir a Él. Entonces yo tengo que hacerlo. Toda mi vida, toda mi vitalidad y toda mi realidad, yo tengo que dirigirla para poder regresar a ese punto de adhesión de donde yo vine. Esa es mi raíz, mi punto raíz, pero yo estoy adherido como punto a esa raíz, pero ahora yo estoy escalando de regreso a esa conexión. Cuando yo alcance esta conexión, yo ya voy a hacer una vasija llena de naranja, y eso es lo que escribe Bala Sula en el artículo 63 o carta 63.
en la versión hebreo, la página 63. כן. אז אם ככה, אז אני צריך לכוון את עצמי Sí, בדיוק pregunta. למטרה הנכונה הזאת שנקראת דבקות. Si es así, entonces yo tengo que dirigirme exactamente a esa meta correcta de adhesión y no a nada que esté cerca. Rav dice, si tú dices entonces que esta pregunta pertenece, porque yo primero tengo que describirme qué es la adhesión con el creador y luego yo tengo que dirigirme precisamente a eso, porque si no, yo me confundiré. ¿Cómo podría ser entonces que yo no sepa qué es la adhesión, qué es el creador? Yo no puedo no puedo describirme ese estado, correcto. Tú no te puedes describir ese estado ahora en tu estado actual, pero tú tienes que hacerlo. De lo contrario, el acto no va a tener ninguna dirección, no un beneficio, no tendrá un beneficio con propósito. Así como un niño que juega, un bebé que está jugando, el niño no sabe para qué lo hace ni para qué. Y esas son las operaciones. Por eso es de que nuestras operaciones se llaman, con respecto al Estado, Ibur, Yenika y Mohim, es decir, impregnación, amamantamiento y Mohim. Al inicio yo no sé qué es Ibur, la impregnación, sin embargo yo no tengo otra intención. Yo inclusive ni siquiera sé completamente qué es esto. El nivel del Parsuf se determina gracias a la intención que tiene con la luz reflejada. Entonces, ¿qué significa el Parsuf? Está en impregnación, en Ibur, que a pocas penas existe, que difícilmente tiene una intención y no sabe hacia dónde dirigirse. Y claro, se dirige hacia él, pero gradualmente el Parsuf hace todo tipo de acciones de 620 órganos. Y gracias a estos 620 órganos y todas las posibilidades en la difusión, en la sociedad y en aprender en todo, ¿para quién hago esto? ¿Para quién? ¿Para qué persona? ¿Para el creador o solo para amar? La adhesión, la persona no sabe. Pero en ese nivel tan pequeño de intención, cuando la persona no sabe hacia quién o hacia qué dirigirse, a esa persona se le conoce como embrión. Pero gracias a que la luz agrega más y más y lo eleva, lo cuida y se le agrega más intención a la persona, y en esa intención él empieza a sentir que el creador es la cualidad de otorgamiento y la cualidad de otorgamiento es esto, y la persona empieza a ver órganos allí, relaciones, formas, maneras, y a esto se le conoce como adquirir la carne en su cuerpo, es decir, el volumen de las intenciones. Y gracias a las intenciones que están por el deseo de recibir, estas son las intenciones. Estas intenciones se conocen como cuerpo, el cuerpo del Parsuf. No el mismo deseo de recibir por sí mismo, sino que la luz que refleja. Esa es la vasija, es decir, la intención. Y en la medida en la que la intención surja, el nivel también así será medido. Es decir, que todo lo que nosotros tenemos de este mundo, cuando nosotros atraemos todas las luces superiores desde Insof hasta acá, son intenciones por encima del deseo de recibir que está a nivel de este mundo. Y también crece para poder permitirnos construir la intención por encima de él. Pero ¿qué pasa con el Parsuf, Rosh Toksov, la vasija interna, externa, la luz interna, la luz circundante? Todo lo que nosotros mencionamos en la sabiduría de la Kabbalah acerca del Parsuf, cómo es que la luz circundante se vuelve, cómo esta luz ajusta, se eleva o no. Todo depende de la intención de otorgar. Y por lo tanto, al inicio, cuando la persona está ni siquiera en el estado de Ibur, es mucho más inferior que Ibur, es inferior inclusive a un Ibur sagrado. Ibur significa sagrado significa que estamos que queremos adherirnos al Creador, pero estamos por debajo del maxón, de esa línea divisoria. Lo que nosotros debemos hacer entonces es, gracias a la luz que nos rodea, como está escrito en la introducción del estudio de las 10 Sefirot, en el artículo 55, y no había otra forma de adherirnos al Creador para poder, gracias a esto, trabajar
en el amor a los amigos y alcanzarlo a través de la luz que reforma. Entonces, la luz que tú atraes cuando estudias Kabbalah, cuando tú estás con tus amigos, cuando están juntos, cuando hacen difusión, con todo lo que ustedes hagan, tú estableces alrededor de ti una sociedad. Estas son las herramientas que tú utilizas. Pregunta, ¿qué significa o qué debería un principiante describirse a sí mismo para poder alcanzar la intención correcta? Un poquito. La persona tiene que iniciar el acto para poder estar en adhesión, ¿no? Rav dice. Por lo tanto, Rabash nos dice en su artículo acerca de la sociedad, dice que la sociedad tiene que involucrarse en el amor al Creador. Y eso es difícil. Las personas no saben qué es esto. No pueden imaginarse esto como una meta. Sin embargo, la sociedad tiene que involucrarse y trabajar en la grandeza del Creador, la grandeza de la meta. Y también, ¿para qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo no siento ninguna importancia natural hacia eso. Yo no tengo eso al inicio. Sin embargo, cuando yo entro en una sociedad y yo estoy de acuerdo con los amigos, es decir, con las personas que son como yo, que tienen aparentemente la misma meta y quieren utilizar las mismas herramientas que tenemos que incrementar en cada uno, tenemos que incrementar solo la importancia de la meta para obtener el combustible necesario para poder llegar ahí, que realmente todos estemos empujando y que atravesemos hacia adelante esto. Entonces nosotros trabajamos los unos en los otros, todo el grupo trabaja entre cada uno de los amigos para darle un sentido de lo que es la grandeza del Creador. Y aunque yo no sepa qué es el Creador o qué significa adherirse al Creador, yo no sé ninguna de estas cosas. Sin embargo, eso no importa. La sociedad empieza a influenciarme. La sociedad me dice, esto es importante. ¿Por qué? Yo no sé. Así como un bebé, un embrión, o inclusive antes de que sea un embrión. Yo no puedo concebir esta idea y por eso es de que se le llama tiempo de preparación antes de que yo tenga inclusive un poco de agarre como un punto. ¿Qué es un embrión? ¿Qué significa la semilla que entra en el vientre? La semilla que entra en el vientre significa que yo me sostengo del Creador. ¿Quién es Él? Un poquito como yo soy, y siendo este punto, quiero adherirme, yo no me quiero soltar de él, a pesar de todos los problemas que tenga. Y eso es cuando la esperma se pega al vientre en su lugar. Entonces el Creador es ese vientre que me incrementa, me amamanta, me crece y yo me anulo. Por esto que yo quiero adherirme a él, cuando yo ya tengo un tipo de agarre ahí. Pero antes de eso, solo la sociedad me puede dar la importancia para poder alcanzar ese estado. Pregunta. Y si eso no es importante, ¿qué es exactamente importante? Rav dice, no es que no sea importante para mí, porque no puede existir una palabra de exactitud acá, puesto que la palabra es resultado del alcance. Tú te estás quejando acerca de por qué es que yo no conozco al Creador antes de que yo lo alcance, para poder otorgar, para poder, a través de la equivalencia de forma. Queremos que Él se revele, que se muestre a sí mismo, y luego nosotros sabremos de cómo dirigirnos, y lo que tengo que hacer conmigo, yo ya sabré qué hacer conmigo, con mis amigos, pero yo ya tengo todos los datos acá en mis manos, y yo tengo que trabajar y hago entonces ese trabajo. No hay tal cosa entonces. Nosotros tenemos que trabajarnos con respecto a la lógica, porque tú vas a adquirir una segunda naturaleza que es opuesta a la presente que tú tienes. Por lo tanto, nuestra cabeza, nuestra lógica no funciona. Nosotros, de hecho, tenemos que trabajar en contra de nuestra razón. ¿Sí? Pregunta. Digamos, yo llego a la sociedad para incrementar la importancia del Creador.
Este es el acto mismo, ¿no? Pero antes de eso yo tengo que tener una cierta dirección. ¿Qué es lo que me tengo que imaginar? ¿Hacia dónde voy? Al inicio. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto acá? Que me tengo que imaginar. Rav dice, ¿cómo yo al inicio puedo ambicionar hacia dónde estoy yendo? ¿Para qué viniste? Porque tú tienes alguna urgencia de alcanzar algo. Eso es algo que está alrededor del mundo hacia ti. No, tú simplemente no sabes dónde está eso que anhelas. Sin embargo, tú tienes un sentimiento interno de que tú quieres alcanzar ese algo. ¿Sí? La sociedad tiene que explicarte a ti de que ese algo es la fuerza superior, es el creador, que tú quieres alcanzar. Y para darte la importancia solo a través de las palabras. Ellos te dicen, esto es importante, la sociedad hace eso. En el artículo acerca del libre albedrío, el artículo de la libertad, Baal HaSulam nos explica que es solo ese punto, porque no hay nada más que eso. El trabajo del hombre hacia la sociedad, y en cambio surge el trabajo de la sociedad sobre el hombre para que lo ayude en ese momento de preparación o de ocultamiento. Le da a la sociedad la importancia de la meta, es decir, quererse adherir al Creador. Esa es la importancia, no es la importancia de actuar, de diseminar, de estudiar, no, la importancia de la meta final. Esa meta que siempre queremos nosotros dirigirnos hacia la meta final. Y como resultado, todas las acciones que la persona hará serán gracias a su beneficio. Solo por su beneficio, ¿sí? ¿Bien, bien? No hay preguntas. Pregunta, ¿qué pasa con una persona cuando se pregunta qué es lo que causa que la persona se pregunte a sí misma el significado de su vida? Y que él alcance esa idea de que hay un creador al que se quiera adherir. Rav dice, ¿qué quieres decir con qué pasa? Tú estás preguntando qué proceso la persona tiene que afrontar para que de la pregunta o cuál es el punto de la vida, por qué es que yo pierdo cosas, por qué es que yo no, porque veo que nada encaja en mi vida es tan difícil. Para poder alcanzar la pregunta acerca del Creador, no hay dos preguntas acá, solo es una pregunta. Porque tú me estás preguntando acerca de la fuente, la razón de toda esta vida que no encaja, que es difícil, es horrible. Quizás no tanto, pero tú tienes una cierta curiosidad, tú tienes que saber qué es lo que está pasando acá. ¿A dónde aterricé? ¿Qué tipo de mundo es este? Yo quiero saber. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para quién me está gobernando? ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, podría ser que las preguntas surgen solo por pura curiosidad. Sí, básicamente como algo pequeño, hasta que esos llantos horribles surgen, porque no entiende qué es lo que le está pasando. En cada caso, estas preguntas son acerca de la fuente. ¿Por qué es que todas estas cosas pasan? ¿De dónde vienen? ¿Quién está haciendo estas acciones sobre mí? ¿Quién está orquestando estas cosas? Entonces las preguntas son siempre dirigidas al Creador. Y solo surgen en la persona que no siente, pero se está dirigiendo hacia el Creador. Y en nuestras primeras lecciones con principiantes y con nosotros mismos, tenemos que alcanzar un estado donde lo que se dice que no hay nada más que Él, así como Él escribe en este artículo, nosotros tenemos que explicarnos que no hay otra fuerza, no hay un operador y no hay operación que no venga de una única fuente que se conoce como el Creador. Y Él me creó, y Él
diseña toda mi existencia y las condiciones que yo afronto en cada momento, con una única intención de llevarme de vuelta a Él, ya sea de una forma buena o una forma mala. Y no hay nada más que Él, a pesar de que yo esté confundido, de que yo pienso que hay miles de fuerzas y acciones y que yo dependo de todo tipo de personas y estados y mis cualidades y la influencia que hace la sociedad sobre mí. Él le da forma a todo. Y Él lo hace de una forma en la que esté lleno, que ese propósito me confunde, puesto que gracias a todo esto Él quiere que yo vea la singularidad a través de estas acciones y que lo revele, ocultándose atrás de todas estas fuerzas. Y gracias a esto, entonces yo construyo la variedad de impresiones como una sola, dirigidas solo a una, y por eso es de que yo solo debo tener una intención y una sola vasija. Así que, claro, hay un cierto proceso. La persona se mueve del punto de por qué, cuál es el propósito de la vida, por qué, ya sea bueno o malo, cuando él empieza a preguntar acerca de la naturaleza, hasta que él empieza a preguntar acerca del Creador, como la única fuerza. Claro, esto no es un camino simple, pero ese es el desarrollo. Y aquí tenemos a la sociedad, libros, autores que deberían ayudar a la persona. Nosotros tenemos que entender que la naturaleza es una cuestión muy simple. El deseo de recibir que simplemente funciona para alcanzar placeres óptimos. Y luego tenemos al Creador que lo creó y quiere darle una intención para poderlo utilizar de otra forma, no para que se dirija a sí mismo, sino a los demás, y todos estos datos nunca van a cambiar, ¿sí? Esto siempre va a ser el caso, nada nos va a ayudar hasta que nosotros aprendamos cómo ciertamente utilizar la luz que reforma, es decir, las únicas herramientas que nos pueden llevar a la intención correcta, cómo utilizar estas herramientas correctamente, cómo utilizar mis deseos y la luz que nos rodea. Y yo hago esa conexión correcta entre estas dos cosas para que mi deseo sea similar al de la luz que nos rodea, para poder ser similar al Creador. La luz que nos rodea y el Creador son la misma cosa, simplemente que vienen o nos dirigen hacia la meta. Pregunta. Si yo encuentro dentro de mí ese deseo de servir al Creador, ¿cuál es el acto entonces que llamamos amor al prójimo? Si yo encuentro dentro de mí un deseo de que yo quiero ser similar al Creador, ¿qué acto de mí me va a hacer similar a amar a los demás? Rav dice, si yo me digo a mí mismo, sí, yo ahora quiero ver y pensar que yo tengo un cierto deseo de alcanzar la adhesión con el Creador. ¿Cómo yo puedo ahora llevar a cabo esto? Como en el estado en el que yo estoy, ¿qué se supone que tengo que hacer? El Creador está en total descanso, quizás yo también yo debería ponerme en ese descanso total. El Creador está en un estado de completa bondad. Entonces yo tengo que tratar de traerme bien para mí mismo. O yo voy a seguir lo que los sabios me dicen que tengo que hacer, que yo necesito hacer. Todo tipo de acciones me ayudan a alcanzar la equivalencia de acciones o equivalencia de forma, es decir, otorgar como Él lo hace. Es decir, no solo encajar el estado interno del Creador, sino que, así como está escrito, a través de tus acciones te conoceremos. Tenemos que encajar las acciones y luego, gracias a esas acciones, alcanzaremos adhesión. Y las acciones del Creador simplemente son acciones de otorgamiento. Si yo anhelo alcanzar la adhesión con Él, yo tengo que hacer algo parecido, así como un bebé o un niño que quiere hacer la misma cosa que el papá hace.
Recibe, él no tiene herramientas y no sabe para qué. Sin embargo, él ve a su papá y simplemente lo sigue a todos lados como un pequeño monito. ¿Por qué es que lo hace? Él no sabe ni siquiera qué está haciendo. Solo toma algo con sus manos, a pesar de que no entiende. Él se imagina que es la misma herramienta que su papá tiene y él empieza a jugar, como actuando como su papá. ¿Cómo es que yo puedo להגיע להבנה שאז אני צריך לעשות פעולה שדומה למה שהוא עושה. cómo puedo querer אבא, כן? שיש לי מולי דוגמה. alcanzar el entendimiento de que yo tengo que hacer estas acciones similares a las que él hace? Es decir, como el papá, el ejemplo del papá. Yo tengo un ejemplo de lo que él está haciendo, entonces ¿cómo puedo hacerlo yo también? La única acción del Creador es beneficiar a los seres creados. Él creó los seres creados y siempre los beneficia, a pesar de que nosotros no lo sentimos. No sentimos ese beneficio tanto porque somos opuestos en vasijas. Sin embargo, él siempre le otorga a estas vasijas. Si yo quiero igualarme al Creador, ser similar al Creador, yo tengo que observar a mi papá, y luego me miro a mí, y yo veo qué es lo que mi papá está haciendo. Él está dándole beneficio a los seres creados, y luego yo también tengo que beneficiar a los seres creados, y entonces yo seré similar a mi Padre. ¿Y quiénes son estos seres creados? Así están escritos, son tus amigos, es decir, ellos son mis amigos. En este trabajo recíproco que nosotros hacemos, cada uno de nosotros tenemos que ver qué tan buenos somos para poder hacer el bien y qué tanto nosotros somos incapaces de poder hacer eso. Y entonces nosotros veremos juntos qué vale la pena hacer para poder corregirnos. Es decir, estas acciones para beneficiar a los seres creados que le dio a todas las criaturas el Creador, esas acciones las hacemos dentro de del grupo. Y gracias a esto entonces nosotros nos asemejamos. Yo me hago similar al Creador y yo alcanzo la adhesión con Él. Acciones de encajamiento, de hacernos similares. La acción misma es muy simple. Ninguna acción se necesita acá. No hay ninguna acción que podamos hacer acá, sino que simplemente nosotros debemos relacionarnos con amor los unos a los otros. No tenemos que hacer ninguna acción física. Digamos, todos somos pobres. Nadie puede dar nada a los demás. O podemos decir que todos somos ricos y nosotros no podemos agregarnos nada los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que escribe Rabash acerca de esto? Agrégale alegría a tu amigo, puesto que eso es lo que a todos nos hace falta. No pienses en acciones físicas en este mundo, claro. Tú tienes que hacer estas acciones si tienes alguna oportunidad para ayudar a tu amigo. Pero nosotros estamos hablando acerca de esa participación interna espiritual, esta actitud interna, y gracias a esto nosotros construimos ese tipo de vasija espiritual, ese tipo de imagen de la sociedad. Es un tipo de recurso de fuerzas, deseos y de conocimientos, de pensamientos, de intenciones generales hacia el Creador. Y ese recurso incluye todo el trabajo que nosotros queremos poner, los deseos, las dudas, los problemas, todo lo ponemos ahí adentro y lo quemamos. A eso se le conoce la sociedad. Este concepto más o menos virtual. No son personas, sino lo que ellos desean compartir entre ellos, como en un arca, que llega a la adhesión con el Creador. Es como la colección de las almas que están queriendo dar todo lo que tienen que ver con la bestialidad para poder adherirse los unos a los otros, y entonces el Creador se va a vestir de eso. Un tipo de ejemplo de la estructura de Adam Arishon. Pregunta. Si hay una colección de almas, otra vez dice el Rav, usted dice que hay una colección de almas y que nosotros queremos rechazarlas para poder
adherirnos al Creador. Rav dice, nosotros estamos hablando de una persona que quiere crecer con respecto a la adhesión con Él. Ese es el objetivo de su vida y Él no está tratando de arreglar el mundo de ninguna forma. Él entiende que el mundo ya está corregido, que el Creador le da forma al mundo y que no depende de la persona de asegurarse que haya bien en este mundo. Alguien ya se está haciendo cargo de esto. Todo tiene que ver con el mundo. Todo lo que tiene que ver con el mundo viene del Creador, de forma deliberada para llevar al mundo de regreso a la intención correcta, es decir, también al desarrollo correcto. Y yo tengo que hacer una acción que me lleve al final, a la adhesión con Él. Ahora, tú me estás haciendo una pregunta distinta. Tú estás preguntando esto. Claro que se relaciona, pero ¿hay algún tipo de amor de los seres creados? ¿Alguna preocupación del mundo? Claro que sí, pero ¿qué tipo de preocupación? Ya sea que yo cuide del mundo o que este mundo para que sea todo bueno. Si yo digo que el Creador es malo, que Él trajo el mal al mundo, y yo quiero salvar al mundo del Creador. Puede ser eso. O yo quiero causar que el mundo tenga una corrección más rápida. Porque eso es lo que se desea ante los ojos del Creador. Y yo no estoy considerando ese sufrimiento que el humano experimenta gracias a que el Creador lo quiere despertar. Yo simplemente veo como que estas cosas son buenas ante los ojos del Creador y que son puntos muy sutiles y que no son cuestiones simples para poder clarificar. Pero otra vez, la intención de adherirse a Él, de adherirse con Él, eso tiene que ser la primera cosa que determina al 100% todo lo que está por encima de eso. De lo contrario, va a ser para tus dioses y no hacia la adhesión con Él. Y lo que nosotros vemos en el mundo el día de hoy, que el mundo se vuelve muy cruel, muy amenazante, inseguro. El futuro se ha perdido. Hay confusión y hay falta de dirección. Nosotros mismos estamos en un tipo de ansiedad gracias a esto. Y esto solo nos indica que tanto nosotros estamos siendo influenciados de la externalidad y nosotros no pensamos de las causalidades de estas cosas. El resultado que necesita surgir de conocer las fuentes, la razón completa de que esto pase, sino que siempre nosotros estamos pensando como seres humanos acerca de estas cosas. Estamos tomándolo como interés personal, que se conoce el trabajo de sus propios dioses, es decir, con respecto a nuestro interés no queremos sufrir. Si yo pienso que no quiero sufrir, entonces yo simplemente quiero darme por vencido ante el Creador, no que la persona viva y exista y no que el Creador exista y viva y que yo me quiero adherir a Él. A mí no me importa qué tengo que hacer para llegar a eso. El objetivo ya lo determinó. Por el contrario, yo soy un buen chico y si todo está calmado y todo está bien y está tranquilo y lleno de paz y la adhesión del Creador, bueno, no está mala. Entonces, hay todo tipo de cuentas acá que nosotros todavía tenemos que analizar de forma interna. Sin embargo, cuando nosotros vemos todo este proceso de nuestro desarrollo, nosotros observamos que la persona afronta el desarrollo en ocultamiento de la cara y la revelación de la cara, del rostro. Estas dos caras o etapas hasta la adhesión del Creador, hay dos partes. El ocultamiento y la revelación. El ocultamiento es ocultamiento simple y ocultamiento doble, y la revelación es también
recompensa y castigo y el amor eterno. Cuando la persona afronta la revelación de la cara, ahí, o del rostro, ahí, estos son los estados más elevados en los cuales tiene que trabajar con los demás, y por eso es de que nosotros decimos que compartimos el sufrimiento del común y somos también recompensados con el confort del público. Y ustedes pueden preguntar lo que está escrito. Aquel que se lamenta de los dolores del público tiene el consuelo del público. Todas las plegarias tienen que ser por los demás, que significa que amamos a mi prójimo como a mí mismo. Quiere decir que me tengo que asegurar que esa persona está bien. Estos estados de lamentarnos por el público, estos son estados muy avanzados llamados la resurrección de los muertos. Después de que la persona corrige todas sus relaciones internas y personales con respecto al Creador, esto está por encima de todos sus deseos individuales, él ya está listo para otorgar. Él empieza entonces a sentir ese lamento por su sociedad con dolor bestial. Y él se conecta con ese dolor bestial de los demás. Y él trabaja con ellos para tener esa adhesión con los demás. Es decir, que es como que si todas las almas que no se han corregido, él las conecta con él mismo y se vuelven sus deseos no corregidos de recibir, y él empieza a trabajar con eso para poder alcanzar la adhesión con el Creador. Entonces él no piensa acerca del dolor del público para poder llenar al público con todo el bien que ellos quieren, dinero, honor, que ellos tengan todo eso. No. Él quiere llevar al público más cerca de la adhesión con el Creador también. Y por lo tanto, él incluye todas las vasijas y las corrige dentro de sí mismo en la medida en la que él puede. Es decir, en la forma en la que uno está construido, uno se incorpora con estas carencias en esa incorporación de las almas, pero relacionarnos con el dolor del público como el dolor propio, bestial o carnal, eso solo se hace de una forma que tenga mucho propósito. Y está escrito acerca de esto, que el Creador odia los cuerpos y que no hay cálculo con los cuerpos y todo eso. Entonces, si nosotros no lo observamos de forma correcta, entonces realmente nosotros llegamos a acusar al Creador, porque si nosotros vemos el dolor que los cuerpos afrontan en este mundo, es horrible y no hay forma de justificar eso. Lo que pasa con la meta, con las herramientas, no pueden ser tales. Entonces, nosotros aparentemente nos relacionamos con el dolor que los cuerpos están afrontando, como un dolor que yo quiero quitar ese dolor y no utilizar ese dolor para poder otorgar y tener la intención de otorgar sobre esto. Y entonces nosotros, gracias a esto, llegamos al dolor, a ese bien, a ese placer. ¿Por qué es que nosotros sentimos este dolor? Puede ser que tengamos hambre, sufrimientos que son peores que la muerte. Pero ¿por qué es que sentimos ese dolor? Sentimos ese dolor para poder elevarnos por encima de nosotros mismos y podernos adherir al Creador. Y luego a veces tú quieres solo bloquear el dolor para no sentir el dolor, entonces tú bloqueas tu vasija. Eso es opuesto a lo que el Creador quiere hacer, que es acercar la vasija hacia Él. Entonces nosotros no tenemos que relacionarnos con el mundo de una forma humana, sino simplemente tenemos que tratar de ser como el Creador, que se relaciona con toda la creación con un solo propósito, y por lo tanto, entonces la persona primero debe corregirse a sí mismo. Él hace eso a través de la primera revelación, que es a través de la recompensa y castigo, y luego la persona empieza a corregir su relación con el público. Y eso significa que él empieza a amar. Entonces hay dos
estados, desde esa barrera de aquí, desde la recompensa del castigo, hasta alcanzar el amor, corrigiendo su actitud, su conexión con el resto de las almas. Quiere decir que la luz se extiende y empieza a corregir. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa corrección? Rav, la pregunta es cómo la luz circundante corrige el Kli. Esa es una acción únicamente que con el estudio de Sefiot podemos aprenderlo. Que ahí están de Dei Behemá, las ubres de la bestia, lo que es la iluminación de Atik, que empieza a transmitir sus luces y el Kli empieza a anhelar y hay revelación del mal. Y son acciones que no son simples. Como él escribe en el punto 155 a la introducción al test, que la luz circundante que ilumina desde lejos al Kli roto, es decir, con la intención, con el fin de recibir, de llenar a sus dioses, lentamente corrige el Kli y le trae gracia de la Kedushá. Y nosotros no tenemos que meternos en las acciones que la luz debe hacer. Esa es la acción de la luz y la luz hace todo esas acciones y nosotros tenemos que ser expertos en nuestras acciones, lo que nosotros tenemos que hacer para que de la mejor manera atraer la luz. Pero nuestra acción, a pesar de todo, que ahora no la entendemos. Cómo las luces corrigen en las vasijas, lo aprendemos en el test, pero hoy en día no podemos entenderlo. Únicamente cuando eso ocurra, de hecho, sobre nosotros y vamos a pasar a estados en los que vamos a pasar por Ibur, Yanika, Mojín, a partir de estas acciones, sobre nosotros vamos a aprender cómo la luz nos corrige. Usted le dijo a Mushi que no tiene sentido construir un grupo de cabalistas, sino que nuestra responsabilidad es total por toda la humanidad. ¿Qué significa eso? Rav, durante toda la historia, las almas estaban en un cierto proceso de desarrollo. En el proceso de desarrollo, el deseo de recibir de forma gradual, que en cada generación durante miles de años llegaban las mismas almas en encarnación tras reencarnación en nuestro mundo y se iban sofisticando, un deseo de recibir más grande y las cualidades que estaban a su lado eran más grandes, más como ricas, y con eso también la mente crece, cómo usar el deseo de recibir, cómo implementarlo, cómo manipular al prójimo en beneficio propio, hasta que llegamos a un estado en que la humanidad entra al mayor deseo de recibir, que eso es lo que los cabalistas determinaron que ocurriría al final del siglo XX, que en el momento que la humanidad comienza a desarrollarse en su deseo de recibir final, debe comenzar a corregirse. De hecho, por lo tanto, la sabiduría de la Kabbalah, que estaba oculta como un medio, que en realidad no hacía falta este medio para toda la humanidad, ahora sale y está lista para su uso, para corregir el gran deseo de recibir. Y por supuesto que esta cuenta es con respecto a todo el mundo. Y esto va a ir creciendo en los años
venideros, que cada uno en el mundo debe dedicarse, utilizar este medio para llegar a la adhesión con el Creador. Porque desde un principio, cada persona, es decir, cada alma que está dentro del cuerpo y mientras esté en el cuerpo, debe llegar a la adhesión. Y listo. Cuando comienza a ser esa época, cuando empieza esa época, desde el final del siglo XX. ¿Por qué? Porque entramos al deseo de recibir que creció de la raíz 1, 2, 3, 4, terminamos. Ahora estamos todos desarrollándonos en la cuarta fase y debemos, porque esta cualidad pertenece al grado hablante, inanimado vegetal, animal hablante. Y todos necesitamos, aunque hay almas más avanzadas, o sea, peores, con un deseo de recibir más desarrollado, pero lentamente todos, sin excepción, yo estoy hablando de toda la humanidad, todos tenemos que pasar por la corrección del deseo de recibir y únicamente a través de la sabiduría de la Kabbalah. Eso está. ¿Y quién puede traer este método? Únicamente el pueblo de Israel. Por eso está escrito que el pueblo de Israel tiene que ser luz para las naciones y traer este método de corrección para todo el mundo. En la medida que el pueblo de Israel no lo hace como el pueblo elegido para esta función, entonces va a sufrir más que los demás. Porque es culpable de esto. Y la actitud hacia él por parte de todas las naciones es una relación como algo que no es necesario, que es perjudicial, que está en todo el mundo y realmente le produce aflicción al mundo. Y nosotros lo escuchamos y lo vemos, lo que ya comienza a ver de todo el mundo con respecto a nuestro pueblo, que antes se podía pensar únicamente de forma teórica. ¿Cómo puede ser? Y van a venir los años en los cuales vamos a escuchar que todo el mundo nos culpa, incluso de lugares y sitios que no tienen ninguna relación con nosotros, porque hay una relación, una conexión entre las almas, y a partir de la ruptura todas las almas están mezcladas. Entonces cada uno en su alma siente que esta parte llamada judío, que primero tiene que estar adherida al Creador, no está dando un servicio a todo el resto de las almas para llegar a la adhesión. Y estos que se llaman judíos, que están incluidos en la parte que es de judío y naciones del mundo, también se sienten en algo culpables con respecto a todo el mundo. El tema es que no saben exactamente en qué. O sea, el odio de las naciones del mundo con respecto a los judíos, también dentro de cada uno, cada individuo, y también con respecto al pueblo de Israel, y dentro del pueblo de Israel, la sensación de la culpa, que no está clarificada todavía con respecto a todas las naciones del mundo. Nosotros nos encontramos en esto, querramos o no. Es decir, no podemos ir a todo el mundo, déjenos, no nos importa. No podemos comportarnos de esta manera como ninguna nación. Cada nación en nuestro lugar no le importaría nada al resto de las naciones. Haría lo que se le canta, lo que se le da la gana. Ahora, nosotros no podemos porque por dentro sentimos que hay algo en los que somos culpables. Y a partir de eso, esa es toda nuestra situación y nuestro comportamiento, el comportamiento de todo el mundo hacia nosotros. Cuánta abundancia y cuánta luz emanan del Rav. Así que vamos a ayudarnos entre todas las decenas y hacer un taller. Vamos a resumir esta parte de la clase. Una serie de clases maravillosas. Sentimos toda la potencia que recibimos de la preocupación del Rav, que nos fortalece
que hasta cuándo que tenemos que llegar a la corrección del deseo de recibir a través de la sabiduría de la Kabbalah, y este es el método para traer la corrección. Israel, que a través de que van a ser un luz para las naciones y van a tener que llenar esta función, y si no lo hacemos vamos a tener en esto consecuencias. Primero estamos en una preparación hacia el Congreso y tenemos un gran privilegio, y sabemos que si salís de ti mismo con respecto a los amigos, con respecto al Creador, es en realidad lo mismo. Y qué importante que es salir con respecto a los amigos en esta función y entender que esta es la base para cada cosa. אני לא עכביש, אני רוצה חלק קטן גבינה, אני רוצה כל התענוג כמוכם. Yo quiero todo el placer. התענוג הכי גדול זה שהבורא ייהנה מההשפעה. El gran placer es que el Creador disfrute, es que la criatura disfrute del otorgamiento. Nosotros llegamos acá, yo llegué acá para revelar al Creador, y ese es el grado superior. Para llegar ahí, nosotros tenemos que llegar al amor al prójimo, y en realidad el amor al prójimo, el verdadero trabajo está acá. En el amor al prójimo yo escuché que hay algo sutil y muy importante, que la intención y todas las acciones que hacemos justamente en el amor a los amigos tenemos que atribuir a la adhesión con el Creador. ¿Qué es? No lo puedo describir, pero en la medida que yo pueda describirlo, lo voy a hacer con las acciones. Lo que escuché en clase, que cada uno tiene que corregirse a sí mismo, y entonces comienza a trabajar en amarás a tu prójimo como a ti mismo a través de la luz que reforma. דיבר על הבנייה של הדבקות בבורא, שהיא... Habló sobre la estructura de la adhesión, שום פעולה פיזית. צריך רק להוסיף אהבה לחבר. que שמחה לחבר. hace falta darle alegría al amigo, y a través de esta relación להוסיף רק del alma, así construir un clima espiritual. Nosotros tenemos que ומתוך זה שהם יברכו agregarle amor a los amigos אין עוד מלבדו. y agradecer que no hay nada más que Él. Aprendimos que esta chispa que cada uno recibe, cómo podemos llevarlo al propósito final de adherirnos a Él, y cómo la persona tiene que utilizar la sociedad como para todo el tiempo agregar la importancia de esta chispa, de este deseo inicial que cada uno recibió, para llevarlo a la meta. Y estos son todos los medios, todas las acciones que nos llevan a reconocer la grandeza del Creador, reconocer la salida del gobierno del deseo de recibir para uno mismo y llegar a la equivalencia de forma con el Creador. ¿Y qué es la aflicción del público? Que esa aflicción que todo el público siente, nosotros tenemos que revestir a esta aflicción la intención de acercar a todos al Creador, y con eso en realidad nosotros aceleramos los tiempos y cumplimos la voluntad del Creador. Y acordamos juntos cuando hablamos durante esta semana, te cuento que la preparación para el Congreso
Y las clases que nosotros miramos son muy aptas para la preparación para el Congreso. Y un clic que quiere la abundancia y estar adaptado a la luz. Y realmente es una época muy especial. No hay que tratar de adaptarse a las acciones de él. Si uno quiere llegar a la adhesión con él, se pueden hacer esas mismas acciones. Escuchamos cómo hay que relacionarse con los nuevos alumnos que llegan, cómo prepararnos para él. Cuarta preparación de antemano tiene que haber, porque la sangre fluye en nosotros y tenemos que entender que este componente es importantísimo para nosotros. Escuchamos en las clases que lo más importante es elevar al amigo y darle un estado de alegría entre nosotros, y también que todo el mundo, todas las naciones esperan de construir esta alegría, de hacer la función de Israel. A mí me di cuenta que hay algo que uno se olvida, que para qué vino acá, de dónde empezó. Que uno vino a revelar, y uno se da cuenta que eso tiene que pasar por nuestras relaciones. Cómo podemos encontrar la fórmula correcta, la plegaria correcta que lleva a una cierta conexión. Escuché cuál es la definición de una sociedad, que no son personas, sino una colección de intenciones para elevar a todos. Pasamos a la próxima parte de la clase con una canción. רוצים לעבור עכשיו להאזין. אני לא שולט בלב, אבל יכול לבחור להיות כאן ביניכם, המקום הכי נכון. לאט נפתח אל החברים, ומתוכי יוצאת תפילה עבור רבים. לב טהור תן בקרבי, לב אוהב
לב טהור